Con éxito se llevó a cabo el primer foro académico Construyendo Paz, liderado por el senador Jimmy Chamorro Cruz, el cual contó con la participación del Dr. Gustavo Salazar, representante de la Universidad Javeriana, Juana Costa, directora del programa de Derecho de la Universidad de La Sabana, y Daniel Polo como representante de los estudiantes de la Universidad Javeriana. Antes de iniciar, los asistentes expresaron su opinión sobre el foro y cómo ellos construyen paz en Colombia. La manera de construir paz es a través de nuestra familia. Es lo primero que podemos hacer, trabajando hacia el interior de nuestra familia, formando a nuestros hijos con unos buenos principios. Eso hace que nosotros estemos generando paz desde la base de la sociedad, que es la familia. Realmente, bueno, estoy muy contento de estar aquí en esta iniciativa del senador Jimmy Chamorro. Les quiero contar que sí, yo soy uruguayo, hace 2 años que vivo aquí en Bogotá, pero realmente mi país, Uruguay, apoya mucho este proceso de paz que está viviendo Colombia, pues sobre todo porque este proceso está siendo impulsado por grandes empresarios, está siendo impulsado por los capitalistas, cosas que en el pasado pues no sucedían aquí en Colombia, ¿no? Me parece una iniciativa excelente porque es necesario, pues como te decía, que nosotros conozcamos la realidad y aún así poder aprender más y aportar, porque es necesario que las voces se hagan dar a conocer. El senador Chamorro también se refirió a la importancia de este foro y la intervención de la academia. Hemos tomado la decisión de involucrar a la academia de una manera muy propositiva. El Congreso no puede llevar a cabo esta tarea dándole la espalda al país, y en ese sentido hemos decidido involucrar a la academia colombiana. Y hoy tenemos unos panelistas de primer orden, representantes de las universidades más importantes del país. Como líder de esta convocatoria, el senador fue quien dio la bienvenida e inicio al foro. Me siento honrado de contar con la presencia de todos ustedes en esta mañana. Y así mismo me siento muy privilegiado de poder compartir esta mesa con invitados de la más alta calidad, quienes en el día de hoy nos estarán aportando su conocimiento, sus opiniones y sus luces. En su intervención, la doctora Juana Acosta se refirió a un debate democrático necesario que debe tener el país. Finalmente la Corte decide que el artículo 67 transitorio se ajusta a la Constitución y que por tanto podrá haber participación política de excombatientes. Eso era así la parte más interesante de todas para el debate y donde espero que estén especialmente dirigidas sus preguntas. Y es, pues, ¿qué tiene que hacer el Congreso ahora en esta ley estatutaria? Tiene un reto gigante, muy difícil, pero sobre todo, y aquí esto es lo que estamos haciendo acá, pues le va a contribuir mucho, porque aquí el debate democrático es clave. Es decir, la Corte dice, ojo, esto lo vamos a debatir democráticamente. Esto no es que el gobierno haya decidido, mire, estos crímenes sí son para participar en política, estos no, o el Congreso lo haya decidido con el artículo 67. Vamos a dar la discusión con la ley estatutaria. Gustavo Salazar señaló que un estado de paz reafirma la consolidación de un estado democrático. Yo creo que lo que hay que defender muy claramente es que un proceso de paz reafirma la consolidación del estado y de un estado democrático. Creo que es el elemento fundamental. Y otro es que las guerras son, a partir de la violencia, negación de derechos. En esa medida, siempre que hay guerra hay negación de derechos. La pregunta es ¿quiénes son los afectados? Y evidentemente quien proclama y quien defiende la guerra suele no ser el más afectado por los desarrollos de la guerra. El perdón recíproco es cuando el proceso de paz implica un pacto entre élites armadas. Y las élites armadas puede ser un grupo armado opositor y el Estado. Y muchas veces, ese por ejemplo es un poco el caso referido a El Salvador. En El Salvador, cuando la Corte se pronuncia sobre el caso Mozotes, que tiene entre otras el voto concurrente en relación con las posibilidades de la definición de las amnistías, a lo que se refiere es que el eje debe estar centrado ahorita en las víctimas y no exclusivamente en los victimarios. Es el cambio de enfoque, de pasar de una disposición de perdón-olvido a un escenario en donde las víctimas tengan un lugar preponderante. Lugar preponderante no implica que sea el único lugar y las únicas consideraciones que deban ser tenidas en cuenta. El representante de los estudiantes javerianos, Daniel Polo, puntualizó cuál es la clave para construir paz sustentable y que ésta tenga un valor de peso en los colombianos. Una filosofía sudafricana que es denominada Ubuntu. Esta, digamos que fue una filosofía a partir de la cual
en las mismas comisiones que se crearon para la verdad y para la restitución, se decía que yo soy porque nosotros somos. Pienso que esa es entonces la clave para construir paz sustentable, que la democratización de la paz como valor se siente y se tenga lugar, se asiente en el fuero interno de todos nosotros los colombianos, y no que únicamente se deje a un debate o a una discusión política, sino que podamos inmergirnos completamente en esta esfera y de que podamos aproximarnos hacia el proceso y podamos aproximarnos al proceso, mejor, con un ideal de paz claro. Ese yo soy porque nosotros somos implica también entonces respetar las individualidades y salirnos un poco del marco de la exclusión y la exclusión mutua política, económica y social y entrar al de la reconciliación. Y esa es, pienso entonces, nuestra gran responsabilidad. Los asistentes interactuaron con los expositores, quienes respondieron una serie de preguntas. Cuando uno mira el Estatuto de la Corte Penal Internacional, artículos 17, 53, 77 sobre admisibilidad, sobre inicio de una investigación y sobre los tipos de pena, parece que no hay mucho campo para evitar la reclusión. El mismo artículo 77 menciona que la reclusión no debe superar los 30 años, luego dice que podrá ser a perpetuidad cuando las circunstancias pues lo ameriten, pero es difícil encontrar una fórmula en la que no esté presente la reclusión. Ahí puede haber un tema de interpretación. Entonces quería preguntarle al doctor Salazar, a la doctora Costa, ¿cómo conjugar eso? ¿Cómo ese interés de la justicia transicional, de una sociedad que quiere pasar a una situación de paz, pues, o de no conflicto al menos, con una obligación internacional de una institución muy cuestionada como es la Corte Penal Internacional, que tiene una presión por salirse de África y pareciera que Colombia es un escenario apropiado en el que se han cometido una cantidad de crímenes de todos los bandos y que le podría dar oxígeno a esa presión, a ese cuestionamiento de que se ha ensañado con África desde su creación hasta ahora? En relación con la Corte Penal Internacional, varias cosas. Primero, la Corte Penal Internacional es un sistema complementario. En esa medida solamente abocaría conocimiento en relación con la no aplicación del sistema nacional. Y yo creo que aquí hay que discutir una cosa y hay que poner sobre la mesa una cosa que es muy clara. Si uno mira los deberes, las obligaciones del Estado en relación con el ámbito internacional, que son prevenir, investigar, juzgar y sancionar los delitos, el de prevenir, investigar, juzgar y juzgar, uno lo que encuentra, y sancionar, y después que se pague la pena, uno lo que encuentra es que hay un alto compromiso del Estado colombiano en relación, un alto cumplimiento, o por lo menos una intención de cumplir con eso, de prevenir, de investigar y de juzgar y sancionar. Es decir, el combate a las FARC, la muerte de los miembros del secretariado, la continua caída en combate de miembros de la guerrilla implicaría que el Estado adelanta la labor de prevenir. En esa medida eso no se puede hablar que el Estado colombiano simplemente se cruzó de brazos y que por eso el ámbito internacional se abre de manera inmediata. Fue el autor en su momento del acto legislativo que permitió a Colombia adherir al Estatuto de la Corte Penal Internacional. Eso fue algo muy curioso porque no fue iniciativa del gobierno, sino que tomamos la iniciativa como legislativo y la única manera como podemos hacerlo sería a través de una iniciativa, de un proyecto de acto legislativo, puesto que las relaciones internacionales le corresponde directamente al gobierno en cabeza del presidente. Entonces ese fue un mecanismo sui generis que usamos, pero que en su momento sirvió para que el gobierno acordara con el Congreso, luego el mecanismo que llevó a la reforma del artículo 93 de la Constitución y por ende abrió el camino para que después el gobierno inmediatamente lo hizo, presentara el tratado internacional que el Congreso luego aprobó y la Corte Constitucional, por cierto, avaló en su momento de manera automática, como es la revisión inmediata que debe hacer de los tratados de carácter internacional. Me refiero a la ley que aprobó dicho tratado posterior, obviamente, a la reforma constitucional, que era necesario por todo este tema de la prescripción, en fin, y otros temas que obstaculizarían el cual Colombia eventualmente podría adherir al Estatuto de la Corte. Al terminar el foro, los panelistas y asistentes se tomaron una fotografía como muestra de unión entre colombianos y que debemos trabajar juntos para construir paz en Colombia. El próximo 24 de febrero se llevará a cabo el segundo foro Construyendo Paz, donde se hablará sobre los mecanismos de participación ciudadana.